En los Estados Unidos, la joven enfermera Abigail fue contratada recientemente en un hospital en un pequeño condado. Trabajaba todos los días y amaba su trabajo, tratando a todos con mucha amabilidad y cariño. Por eso era muy conocida en el hospital entre los pacientes. Pero eso también la desgastaba más, porque aunque amaba su trabajo, sentía el dolor de cada persona que entraba allí. Siempre se ponía en el lugar de los demás y esa empatía la hacía ser más generosa con los pacientes, pero también sufrir cuando alguno fallecía. Sin embargo, un día común, algo sucedió que cambiaría su vida para siempre. Abigail estaba de turno en la madrugada en el hospital. El turno estaba tranquilo, pero llegaron ambulancias y paramédicos salieron apresurados con un joven y una joven mujer gravemente heridos e inconscientes. Ella, como siempre, estaba lista y hizo todo lo posible para ayudar a los médicos a salvar esas dos vidas. Pasaron horas y lamentablemente el joven no resistió. La joven mujer, sin embargo, resistió, pero estaba en coma y los médicos dijeron que podría durar días o meses para que despertara. Poco después, la familia de los dos jóvenes llegó al hospital y fue un shock para ambos saber lo que les había sucedido. Abigail entonces supo todo lo que había pasado. Los dos eran novios y habían venido de una fiesta con algunos amigos. El novio de la joven había bebido un poco y, debido a eso, chocó el auto a alta velocidad contra un poste. Ambos estaban sin cinturón de seguridad y por eso sufrieron tantas heridas. El joven no resistió y falleció poco después de llegar al hospital. La joven mujer de apenas 18 años, llamada Naomi, golpeó su cabeza y sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó en coma. Los padres de Naomi lloraban por el estado de su hija y rezaban para que despertara pronto, pero solo el tiempo diría cuándo se recuperaría, si es que lo hacía. Abigail, como otras enfermeras, comenzó a cuidar de Naomi. Con el paso de los días, Abigail desarrolló un cariño especial por Naomi, ya que todos decían que parecía la Bella Durmiente, debido a su belleza y su sueño sin fin. Pasaron 90 días y Naomi seguía en el mismo estado vegetativo, sin ninguna reacción. Los padres de Naomi iban todos los días, y aunque ella no pudiera oír ni hablar, sus padres le hablaban sobre todas las novedades que tenían. Esto emocionaba a Abigail, porque ella encontraba hermoso el amor que ellos tenían por su hija, un cariño que Abigail nunca tuvo, ya que nació en un orfanato y nunca fue adoptada. Algunos días pasaron y la hermosa Naomi seguía en su sueño sin fin. Abigail aún trabajaba en el hospital y visitaba el cuarto de Naomi diariamente para ver su estado, cambiar el suero y brindar otros cuidados médicos. Por pasar mucho tiempo a su lado, Abigail se sentía más cercana a Naomi, aunque ella no mostrara ninguna reacción. Durante algunos días, Abigail notó que la madre de Naomi comenzó a visitar sola a su hija. Al preguntar por su marido, la mujer se puso triste y dijo que había fallecido unos días antes. Abigail sintió su dolor y se dio cuenta de que estaba pasando por una fase muy difícil en su vida, debido a la pérdida de su marido y al estado de su hija. El tiempo pasó de nuevo y habían pasado 4 meses desde el accidente. La madre de Naomi estaba allí como siempre, pero esta vez parecía especialmente triste. Era el cumpleaños de Naomi. Su madre quería hacer una fiesta y darle muchos regalos a su hija, pero era imposible en ese momento. Abigail cuidó especialmente de Naomi ese día, aunque no fuera mucho, era lo máximo que podía hacer por ella. Sin embargo, al cambiar la ropa de Naomi, Abigail notó algo extraño en su abdomen, parecía hinchado. Inmediatamente llamó al médico de guardia ese día. Él dijo que podría ser acumulación de líquido, gases o algo similar, pero que haría un examen para saber. En el momento del examen, el médico y Abigail se quedaron impactados. Naomi estaba embarazada. El médico llamó inmediatamente a la policía y les contó el descubrimiento. Algunas patrullas acudieron al lugar y comenzaron la investigación. Debido a todo el revuelo causado, el embarazo de Naomi se convirtió en noticia en todas partes. Los médicos creían que era imposible que estuviera embarazada del novio fallecido, ya que había sufrido un grave accidente, había sido operada y aún estaba en coma. Las cámaras del lugar fueron revisadas, pero no ocurrió nada extraño cerca de su habitación. La madre de Naomi estaba profundamente confundida.
Ella pensaba cómo su hija podría estar embarazada en un estado como ese y no le gustaba pensar que cosas peores podrían haberle sucedido. Pero los médicos, aunque creían imposible que el bebé fuera de su novio, hicieron la prueba de ADN. Compararon muestras de ADN de la madre con muestras guardadas del padre fallecido y el líquido amniótico para saber, incluso durante el embarazo, quién era el padre del bebé. 2 semanas después, se conocieron los resultados y el niño era realmente de su fallecido novio. Este embarazo fue considerado un milagro por todos, pero debido al estado de Naomi, su embarazo podría ser un riesgo para su vida. Sin embargo, la madre de Naomi estaba en contra de hacer cualquier cosa al bebé, porque para ella, el niño no tenía culpa. Naomi recibió un cuidado aún más especial de todos los empleados del hospital. Poco a poco su barriga crecía y Abigail imaginaba cómo sería el futuro de ese niño, nacer de una madre inconsciente y cuyo padre falleció hace poco tiempo. Abigail a veces miraba a Naomi e imaginaba lo que ella pensaría de todo esto. Su rostro parecía sereno. Pero para sorpresa de Abigail, Naomi abrió sus ojos en ese momento y miró al vacío por unos segundos antes de cerrarlos de nuevo. Los médicos fueron a verificar a la joven, pero ella no mostró ninguna otra reacción ese día. Sin embargo, al día siguiente, la madre de Naomi gritó pidiendo ayuda. Naomi estaba despierta, ella intentaba decir algo, pero no podía, estaba muy débil por pasar tanto tiempo inconsciente. Era un milagro que todo esto estuviera sucediendo. Los médicos dijeron que no debían hablar nada por el momento de su novio o su padre, pero el embarazo no podía ser ocultado. Naomi miraba su barriga y lloraba, pero todavía no podía hablar. Su madre la consolaba y decía que todo estaría bien. Poco a poco, Naomi podía moverse lentamente y hablar. Mientras ella aún se recuperaba, su madre le dijo que su novio no podía estar allí en ese momento y que su padre había viajado por trabajo. Naomi lo encontró extraño, pero por estar un poco confundida, aceptó el hecho, pero su barriga revelaba que había pasado algún tiempo inconsciente. Sin embargo, comenzó a sospechar de que su padre o su novio no aparecieran. Esto la puso nerviosa y entonces tuvieron que decir la verdad. Naomi lloró cuando supo que su padre había fallecido, pero casi no mostró reacción al saber que su novio no había sobrevivido al accidente. El dolor que ella sentía por la pérdida de su padre era terrible. Pero aunque ronca, habló sobre lo que había sucedido con su novio. Habían discutido y había terminado la relación, pero él no lo aceptaba. En el coche peleaban constantemente y debido al caos y al alcohol, su novio chocó el coche. Abigail escuchaba todo desde fuera de la habitación. El llanto de Naomi la hacía llorar. Quería hacer algo para aliviar el dolor de esa joven, pero no podía hacer nada. Anoche Abigail habló con Naomi y para ella fue un momento especial porque se sentía como si fueran amigas, aunque Naomi la viera por primera vez. Fue una buena conversación, pero se podía ver la tristeza en el rostro de Naomi. Ella dijo que quería irse de allí pronto, pero el bebé estaba a punto de nacer, aunque no se quedaría con él. Ella dijo que estaba enojada por lo que había dentro de ella y que si hubiera despertado más temprano, ella misma lo habría sacado por la fuerza. Eso sorprendió a Abigail, pero trató de entender el dolor que Naomi estaba pasando. Unas semanas después, el bebé nació. Naomi no quiso sostenerlo en brazos ni siquiera saber si era un niño o una niña. Abigail observó todo, pero no podía culpar a la joven, ya que podría estar sufriendo de estrés postraumático o estrés postparto, habían pasado muchas cosas para la joven. Finalmente Naomi fue dada de alta con su bebé, pero él fue dado en adopción porque Naomi no quería verlo nunca más. Pasaron 20 años. Naomi ahora era una mujer madura, casada y con 2 hijos pequeños. Era exitosa en la vida, pero intentaba olvidar el pasado. Su esposo sabía lo que le había sucedido años atrás y hacía todo lo posible para que ella fuera feliz. Necesitó terapia durante años. Su madre falleció pocos años después de que despertara. Eso la dejó aún más triste en ese momento, pero quería seguir adelante por su esposo y sus hijos. Naomi era feliz, pero de vez en cuando el peso del pasado regresaba en sus recuerdos y por más terapia que hiciera, el pasado no la dejaba. Intentaba olvidar al niño que había dado en adopción, pero a veces se sorprendía pensando en cómo él o ella estaría.
Pero al mismo tiempo que pensaba en el niño, sentía una mezcla de tristeza y rabia y recordaba el día del accidente. Por eso intentaba olvidar el pasado y centrarse en el presente. Naomi era dueña de una floristería, cultivar rosas y plantas era su pasatiempo, que con el tiempo se convirtió en su trabajo principal. Se sentía más tranquila cuando estaba rodeada de la belleza de la naturaleza. Eso le daba paz. Le encantaba recibir a parejas que querían hacer sorpresas románticas y compraban hermosos ramos de rosas. Había una pareja que comenzó a frecuentar su tienda y pasaban muchos minutos admirando las flores. Naomi los miraba y recordaba cuando era joven con su difunto novio. La chica tomó un cactus y dijo que se lo llevaría. Naomi encontró interesante que pocas personas compran cactus, pero la joven mujer dijo que admira los cactus, ya que son una de las plantas más resistentes que existen y son un símbolo de fuerza. Sin embargo, lo único triste es que para adaptarse a las dificultades, tuvieron que crear espinas que impiden que los demás los toquen. Naomi quedó impresionada por la sabiduría de la joven. Le entregó el cactus y la pareja se fue. Días después, la pareja estaba allí de nuevo. Naomi los saludó y el joven dijo que llevarían una rosa porque una persona muy querida para ellos había fallecido. Naomi percibió la tristeza en ambos, pero el joven estaba más afectado. Entonces ella les entregó una de las rosas más hermosas que tenía y no cobró nada. Ambos quedaron sorprendidos y agradecidos con ella. Aquella pareja la recordaba mucho a ella en el pasado y, junto con el dolor de perder a alguien cercano, la hacía recordar aún más. Pasaron los días y sentía que el pasado pesaba cada vez más en su mente. Pensó mucho y luego tomó una decisión. Buscaría al niño que dio. Quería saber si estaba bien. Tal vez así podría olvidar todo lo que había sucedido. Naomi habló con su esposo y les explicó todo a sus hijos pequeños de una manera más sutil, ya que aún no tenían edad para entender todo lo que le había sucedido. Quería saber al menos si estaba bien. Quizás así ella pudiera olvidar de una vez todo lo que sucedió. Naomi habló con su esposo y les explicó todo a sus hijos pequeños de una forma más sutil, ya que todavía no tenían la edad suficiente para entender todo lo que le sucedió. Su esposo apoyó su decisión y comenzó a buscar su pasado. Naomi comenzó por el orfanato donde dejó a su hijo. Estaba nerviosa, pero sabía que no encontraría a ningún niño allí, ya que habían pasado 20 años. Sin embargo, poco después de entrar al orfanato, Naomi escuchó a alguien llamarla por su nombre. Era Abigail. Naomi estaba confundida porque no la recordaba. Naomi entonces explicó todo lo que había sucedido mientras estaba en coma. Naomi escuchaba atentamente, pero hablar en el pasado aún la angustiaba. Preguntó qué hacía Abigail allí. Abigail fue sincera. Dijo que el caso de Naomi la afectó mucho porque estuvo allí viendo cada momento, desde la llegada del accidente hasta el momento en que Naomi salió y dio al niño. Abigail visitaba el orfanato de vez en cuando para saber cómo estaba el niño. En esas visitas tenía contacto con los otros niños y al saber cómo es vivir en un orfanato, se encariñó con todos ellos. Frecuentaba cada vez más el orfanato hasta que surgió una oportunidad de trabajar en la enfermería de allí. No lo pensó dos veces y se postuló. Durante esas visitas ella tenía contacto con los demás niños y al saber lo que era vivir en un orfanato, se encariñó con todos ellos. Fue cada vez más al orfanato hasta que surgió una oportunidad de trabajar en la enfermería de allí. No lo pensó dos veces y se postuló. A partir de ese día, dijo que había encontrado su razón de vivir y que amaba a todos esos niños y por eso seguía trabajando allí. Naomi preguntó por su hijo porque quería verlo, porque sentía que algo faltaba en su vida y una carga que no entendía siempre venía a su conciencia. Abigail la miró por unos instantes y dijo: Estuve junto a su hijo desde el momento en que entró hasta que se fue. Su bebé nunca fue adoptado y se fue cuando cumplió 18 años. Todavía mantengo contacto con él, pero debo avisarle que usted está buscando contactarlo y por eso no puedo decirle nada más sobre su paradero. Naomi lo comprendió y le dio la dirección de su floristería. Al salir, Naomi notó algunos cactus en la entrada, en un lugar más alto para que los niños no los tocaran. Los maceteros tenían el símbolo de su floristería.
Preguntó a Abigail por qué había cactus allí. Dijo que le gustaban los cactus porque son un símbolo de fuerza, pero lo único triste es que para adaptarse a las dificultades, debían crear espinas que impiden que otros los toquen, pero los dejaba en lo alto para no lastimar a los niños. En ese momento el corazón de Naomi latió fuerte. Preguntó quién trajo los cactus. Abigail dijo que era una de las niñas que vivía en el orfanato. Naomi salió llorando sin decir nada a Abigail. Finalmente descubrió quién era su hijo, era esa niña que siempre iba con un chico a su floristería, porque dijo las mismas palabras de Abigail sobre los cactus, además de haber vivido en el orfanato también. Sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo describir. Ella durmió mal esa noche. Al día siguiente, mientras estaba en la floristería, la misma chica del día anterior entró en la tienda. Naomi estaba emocionada y antes que nada pidió perdón a la joven. Pero ella dijo inmediatamente que no era ella. Naomi se sorprendió y escuchó a la joven. Se presentó como Marta. Marta explicó que nació en el orfanato, pero fue adoptada a los 14 años. Sin embargo, siempre mantuvo contacto con Dominique, ya que crecieron juntos en el orfanato y era su mejor amigo. Dominique era el hijo de Naomi. Explicó que con la ayuda de Abigail pudieron encontrar dónde estaba, pero Dominique nunca tuvo el coraje de hablar con su madre porque sabía lo que había pasado y que ella no lo quería. Así que pensaba que nunca querría hablar con él, pero aún así pedía ayuda a Marta y fingían ser pareja para que pudiera ir a la floristería y ver a su madre sin levantar sospechas. Pero uno de sus amigos de la infancia había fallecido recientemente y eso lo había afectado mucho. Abigail se puso en contacto con él, pero Dominique estaba muy triste y seguía pensando que ella no querría encontrarse con él. Por eso Marta fue a verla, para que Naomi pudiera al menos intentar hablar con él. Marta y Naomi fueron inmediatamente a la casa de Dominique. Era un lugar muy sencillo, pero Naomi pudo ver las diversas rosas en la entrada de su casa que él le había comprado. Ella tocó el timbre. Dominique abrió la puerta y al verla, sin querer, dijo la palabra madre. Naomi lo abrazó de inmediato y él también la abrazó. En un simple abrazo, ella sintió todo ese peso desaparecer, todo el pasado borrarse. Jamás podría imaginar que sentiría algo así. Ambos lloraban de emoción. Madre e hijo conversaron durante horas. Ella se disculpó por haberlo dejado en el orfanato, pero Dominique dijo que no fue culpa suya. Que todo lo que ella pasó debe haber sido horrible y que hizo lo mejor para él en ese momento. Dominique también contó que Abigail siempre lo trató bien y lo protegió. Ella siempre estuvo allí para él. Esto dejó a Naomi feliz, saber que alguien cuidó de su hijo cuando ella no podía. Dominique conoció al esposo de Naomi y a sus hermanos. También se convirtió en parte de la vida de su madre. Naomi sabía que el pasado tal vez no podía ser borrado, pero comenzó a amar a su hijo. Quería volver atrás en el tiempo y cambiar su decisión, pero el tiempo no retrocede.